Bueno, muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 9 de agosto de 2017, al 8 de agosto de 2017. Un calendario económico que iniciaron con unas cifras de inflación en América Latina. Se espera también otros datos en Estados Unidos, como fue la publicación de las solicitudes iniciales de subsidios. Estas solicitudes se mantienen muy bajas, 209.000 solicitudes, el mercado esperaba 215.000, es decir, todavía vemos que el mercado laboral se mantiene sólido en los Estados Unidos. Por otro lado, más adelante tendremos tal vez uno de los eventos interesantes, será la colocación de los tesoros a 30 años. La razón para esto es que estas tasas a este plazo están cerca de sus mínimos históricos. Y Goldman Sachs ya afirmó que se necesitaba algo más de estímulo para que esa emisión de 27 billones de dólares sea asimilada rápidamente por el mercado. Por lo tanto, digamos que será interesante hacia mediodía observar esta información o esta colocación. Son cerca de 19 billones, corrijo. Más adelante tendremos reunión del Banco Central de Perú y tendremos la publicación de la primera revisión al dato de crecimiento de Japón de segundo trimestre, el cual había sido un dato favorable. Recuerden, la medición había sido al alza. Con respecto a China, tendremos también las cifras de inflación y de eh, desembolsos crediticios, lo cual pues de alguna manera complementan los datos que se dieron a conocer ayer sobre exportaciones e importaciones. Y en este frente hubo dos noticias favorables en Asia, más específicamente en China durante el día de ayer en horas de la noche, lo cual pues de alguna manera nos ayudó a estabilizar un poco el mercado ayer. Afortunadamente Colombia estuvo cerrado, no tuvo que ver una nueva jornada con caídas muy aceleradas durante la mayor parte de la mañana que se recuperaron hacia la tarde. Esto de alguna manera evitó pues que nosotros tuviéramos que enfrentar nuevamente esa alta volatilidad internacional. Veremos si la estabilización del día de hoy debido a las noticias en China se va a mantener o no. ¿Qué pasó en China? Básicamente unos indicadores de comercio internacional que fueron mejores a los esperados. Por un lado, tuvimos un superávit comercial de China de 45 billones en vez de 42. Con Estados Unidos el superávit descendió de 30 a 28. No es un dato pues bajo en un contexto, pero de alguna manera puede eh, generar la sensación entre los inversionistas que la presión estadounidense va a cerrarse. Esto no es cierto. Si uno mira la tendencia está cerca de ese promedio de los últimos 12 meses de 27.6 billones de dólares de déficit comercial de Estados Unidos frente a China durante los últimos 12 meses en promedio. Así que la situación ha cambiado de una manera importante, pero algunos dicen que el hecho de que se haya reducido el superávit de China con Estados Unidos puede de alguna manera tranquilizar a los inversionistas. Tal vez lo más relevante de estos indicadores de comercio internacional fue que las exportaciones no descendieron, sino aumentaron durante el mes de julio, 3.3% en vez de un descenso del 1%. Eso muestra que China está encontrando otros mercados con los cuales podría sustituir a los Estados Unidos. Y segundo, las importaciones de China no se contrajeron el 9%, sino un poco menos, cerca del 5 o 4%, es decir, la mitad. Y con respecto a esto muestra que la fortaleza de la demanda interna de China es relevante. Hace unos 11 años, cerca del casi el 40% del PIB chino era exportado, ahora estamos hablando de solamente el 18%, es decir, en estos últimos 10 años China ha venido reduciendo su dependencia del comercio internacional, aunque tener un 18% de dependencia sigue siendo muy alto. Estados Unidos más o menos como el 10% no más, así que digamos, no quiere decir que esta sustitución esté completa, pero sí ha mostrado cómo China viene avanzando en su propósito de tener un crecimiento más enfocado en su demanda interna que dependiendo de, por ejemplo, países como los Estados Unidos, aunque este proceso pues todavía le hace falta mucho para completarse. Y por otro lado, hay una noticia que nos va a comentar también Raúl, que está tranquilizando a los inversionistas y son las decisiones del Banco Popular de China, es el banco central de ellos, tratando de estabilizar o dando el mensaje de que el yuan no se va a debilitar más, o por lo menos no lo va a hacer a una velocidad alta como algunos inversionistas estaban temiendo. Y recuerden que la semana pasada, debido a ese debilitamiento del yuan, o bueno, entre la semana pasada y esta semana, el Tesoro de los Estados Unidos había calificado o clasificado a China como un país manipulador del tipo de cambio, lo cual pues los analistas creían que no iba a generar pues más sanciones porque ya Estados Unidos estaba aplicando el tema de aranceles, pero que sí de alguna manera era un mensaje para la Reserva Federal para que haga algo más en contra del fortalecimiento del dólar. Con respecto a
Los mercados accionarios, ustedes observan hoy una columna, la primera que es de mercados de renta variable muy positiva. Digamos que durante esta semana el nivel actual que tiene las acciones en Europa está cerca a sus máximos. Si excluyéramos los primeros 10 minutos de negociación del día lunes, que fue una caída vertiginosa, excluyendo eso, digamos que en este momento los precios de las acciones van bien. Ayer sufrieron descensos importantes que luego se fueron recuperando. El Standard & Poor's también ayer mostró una fuerte caída, pero al final, de acuerdo a algunos inversionistas, por compras de oportunidades, es decir, para algunos los precios de las acciones ya son atractivas en Estados Unidos, entonces por esas compras de oportunidad hicieron que el cierre no fuera negativo ayer, sino muy plano, y hoy futuros avanzan cerca del 0.3%. Las compañías en Estados Unidos tienen esta semana para pedirle al presidente de los Estados Unidos que deje exentos algunos productos chinos del tema de aranceles. Recuerden que la fecha límite es el 1 de septiembre, pero la Casa Blanca tiene que emitir o publicar su listado de productos que van a ser, digamos, afectados con estas nuevas medidas. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Buenos días, el índice S&P en la jornada del día de ayer mostró una recuperación por segunda jornada seguida, favorecido principalmente por un entorno de mayor tranquilidad luego de la fuerte caída del día lunes. Sin embargo, se mantiene por debajo de los 1900 puntos y como tal el mercado se mantiene a la espera de mayores noticias por el lado de las disputas comerciales entre Estados Unidos y China. Al día de hoy los futuros se siguen valorizando, principalmente se puede observar que el día de hoy en los mercados están optimistas o están un poco más calmados en la medida de que se dio a conocer que el Banco Central chino como tal iba a ser como más severo en cuanto a su fixing. El día de hoy reporta resultados Activision Blizzard. Por el lado de dólar, en la jornada del día de hoy como tal no se observan importantes variaciones de dólar, se fortalece levemente, como tal en el mercado de divisas se observa una mayor calma, donde como el gobierno chino tomará la decisión de realizar un fixing de la tasa de cambio superior a la estimada por el mercado, eso como tal que genera que eso reduce como tal la volatilidad del yuan, y es decir, una fuerte devaluación del yuan, como que ha sido como la principal preocupación para los mercados. Sería poco probable ante esa decisión. Cabe recordar que el fixing es como el promedio de la tasa de cambio del día, y como tal lo que estaría haciendo el Banco Central chino es controlar, ser más estricto con respecto a su banda cambiaria. Pero por el lado del euro, este no muestra importantes cambios. El cual se mantiene por encima de la media móvil de 20 días. Recientemente está ganando un poco de valor luego de darse a conocer el dato de empleo de Estados Unidos, que fue levemente inferior a lo estimado por el mercado. Destacar que el Banco Central Europeo mencionó que la incertidumbre mundial sigue dañando el crecimiento del bloque. Clave recordar que la zona euro se ha venido acelerando y no se mantiene muy distante a una posible recesión técnica. La libra esterlina se mantiene en mínimos y como tal, a pesar de que las últimas 2 jornadas hemos observado tranquilidad por el mercado de divisas, lo que se observa que la libra esterlina como tal no ha logrado como tal recuperarse y se mantiene en mínimos de diferentes años. Como tal, el mercado se mantiene a la espera de avances del Brexit. El yen se valoriza y también se ubica en mínimos desde el 2017, es decir, estamos en escenarios de búsqueda en mayores escenarios de búsqueda de refugio desde el 2017. Por el lado del petróleo, en la jornada del día de ayer se dieron a conocer los inventarios de la AIE, los cuales se expandieron sorpresivamente 2,4 millones de barriles, mientras que el mercado estima una contracción de 2,7 millones de barriles. Por el lado de gasolina, las existencias de gasolina también se expanden contrario a lo estimado por el mercado, 4,4 millones de barriles contra 1,3 millones de barriles estimado por el mercado. Y finalmente la producción de crudo de Estados Unidos incrementa
barriles y se estabiliza en 12.3 millones de barriles. Como tal, eso lo que da señales es que la fuerte caída que observamos la semana antepasada fue debido como tal al tema de huracanes en el Golfo de México. Esto fue todo por el mercado de commodities. Lo dejo con más noticias de commodities con Daniel. Bueno, en medio de esta turbulencia de los mercados, continuamos observando cómo el oro se valoriza, $1,500 la onza Troy, y el petróleo ayer marcaba una nueva jornada difícil, descensos hasta los $50.50 para el WTI, que luego se compensó y cerró cerca de los $52, y para el caso del Brent descendiendo a los $56, al final se recuperó y se negoció entre los 57 y los 57.5. Hoy estamos abriendo muy cerca de esos valores del cierre del día de ayer. Para el caso del petróleo, ayer esta caída pues nuevamente estaba alineada con todos esos temores del comercio internacional, pero el rebote para el caso de petróleo en apariencia estuvo relacionado con unas declaraciones de Arabia Saudita, que está evaluando estrategias para de alguna manera estabilizar el mercado. Sin embargo, desde nuestro punto de vista nos llama la atención estas declaraciones, teniendo en cuenta que en la OPEP el único país que seriamente está recortando su producción es Arabia Saudita, y esto básicamente se traduciría en que ellos asumirían un mayor costo, una mayor carga, algo que consideramos no es muy práctico en este momento. Por su lado, Goldman Sachs considera que estas caídas de los precios del petróleo están exagerando el debilitamiento de los fundamentales, es decir, los fundamentales sí se han moderado, se han desacelerado, pero no tanto como para justificar esta dinámica de precios. Y Citigroup considera que si bien es cierto de corto plazo el Brent podría continuar descendiendo, estamos a 57, Citigroup considera que puede llegar hasta unos 50, espera una recuperación hacia los $65 para el Brent. Entonces, de alguna manera, el momento de corto plazo es muy débil para el petróleo, alcanzó nuevamente esos mismos mínimos de negociación de comienzos del mes de junio. Nosotros continuamos considerando que el precio pues, debería estar en niveles un poco más altos, más cerca hacia los $60. No hemos visto grandes modificaciones en lo que son los factores de oferta y de demanda. Y de hecho, pues hemos visto un recorte de producción por parte de la OPEP un poco más agresivo de lo que nosotros habíamos estado esperando. Mientras tanto, desde el lado técnico, entonces recuerden eso, esos pisos alrededor de los 50,50 es en apariencia un nivel técnico muy importante, hay que estar sondeando estos niveles para el caso del WTI. Con respecto al mercado de renta fija, ayer también fue una jornada muy especial. A la mitad de la jornada, un poco más adelante, las tasas de tesoros descendieron, tesoros a 10 años, hasta niveles del 1,59, nuevos mínimos desde septiembre de 2016, es decir, mínimos de los últimos 3 años. Ayer se produjo una subasta de este plazo que en su momento cortó al 1,67. Esto quiere decir que después de la subasta continuó los fuertes movimientos en este mercado. Después de alcanzar el 1,59 hubo una rápida reversión hacia niveles del 1,73. Hoy estábamos comenzando la jornada en niveles del 1,71, pero actualmente está rebotando más hacia el alza a niveles del 1,75. Es decir, desde nuestro punto de vista, los inversionistas están considerando que estos niveles de tasas no son atractivos y estamos alineados con eso que mencionaba Goldman Sachs para la subasta de hoy de tesoros a 30 años, que se necesita niveles de tasas aún más atractivos para que esta emisión de 19 billones de dólares sea absorbida de una manera eficiente por parte del mercado. Interesante las declaraciones de PIMCO, que dice que no se puede descartar que en un futuro cercano las tasas de tesoros le ocurra lo mismo que a las tasas de los títulos europeos, es decir, que se negocien en niveles negativos, algo que, como mencionaba con ustedes en pasados comités, pues no se había contemplado nunca. Esto es interesante, simplemente nos muestra los niveles de aversión al riesgo de los inversionistas y que están dispuestos a aceptar una pequeña pérdida para, digamos, de alguna manera preservar la mayoría de su capital. En datos económicos, en las últimas horas no han sido muy positivos, solamente el de hoy favorable, el de solicitudes de subsidios al desempleo en los Estados Unidos, pero ayer tuvimos cifras de la industria en Alemania contrayéndose el 1,5%, manteniendo una clara dinámica negativa. También lo vimos con un indicador de confianza de Japón el día martes pasado, que estaba en mínimos recientes o mínimos desde el año 2010, es decir, estamos viendo como varios indicadores se nos están, digamos, pasando ya a niveles negativos. El Banco Central Europeo emitió un comunicado esta mañana en el que consideraba que la incertidumbre estaba haciendo, digamos, un daño importante sobre las perspectivas económicas futuras. Y digamos que para el caso de América Latina también estábamos observando algunos indicadores que, como
ya les habíamos mencionado a ustedes, nos sugería que ese cambio de ciclo monetario hacia buscar una mayor expansión, pues estaba ganando un poco más de apoyo con base en las cifras económicas. En Brasil, las ventas minoristas también más débiles de lo que se había anticipado, se contrajeron 0.3% en vez de crecer 0.6%. Esto es para el mes de junio. Y esto pues de alguna manera continúa mostrando esa desaceleración que comenzó desde el año 2018 para Brasil. Con respecto a noticias favorables en Brasil, el día de ayer se conoció que finalmente la Cámara de Representantes en una segunda votación aprobó la reforma pensional sin muchas modificaciones a lo que fue la propuesta inicial del gobierno. Era uno de los riesgos que se tenía, es decir, que ahora el turno es para el Senado en Brasil. Y por otro lado, los indicadores de inflación que se dieron a conocer esta mañana, tanto para México como para Brasil, abren la puerta para mayores recortes de tasas de interés. La inflación en México descendió a niveles del 3,78 y en Brasil del 3,22. Brasil tiene una meta de inflación eh, que es del 4.5%, estamos hablando que está al 3,22, es decir, tiene amplio margen para que su Banco Central continúe sorprendiendo a los inversionistas con recortes por lo menos de 25 puntos básicos. Recuerden que la última reunión hizo un ajuste sorpresivo de 50 básicos, pasándola del 6,50 al 6%. México todavía no ha iniciado su ciclo bajista de tasas de interés, todavía la tiene niveles altos del 8,25, pero este comportamiento inflacionario obviamente abre la puerta para que ellos puedan de alguna manera incentivar el crecimiento económico que está muy por debajo de lo prometido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con respecto a Perú, hoy reunión del Banco Central, donde la mitad de los analistas esperan recortes de 25 puntos básicos. La tasa en Perú ya está en un nivel bajo del 2,75 y creen que puede llegar al 2,50. Y la inflación en Chile se dio a conocer esta madrugada con niveles del 2,2%, muy cerca de su rango bajo. Ahí ha estado por varios meses y esto de alguna manera, pues digamos que mantiene un sesgo bajista para la tasa de interés en Chile. Entonces, contrario a lo que es Colombia, donde hemos tenido sorpresas inflacionarias que esperamos sean transitorias, en el resto de países de América Latina están las puertas abiertas para que los bancos centrales apliquen una política monetaria un poco más expansiva. Hasta aquí el informe internacional. Recuerden, hoy algo de tranquilidad por las noticias en China, pero la volatilidad todavía no se ha reducido. Nosotros el día martes decíamos que esa mejora que estaba registrando el mercado en ese momento no tenía desde nuestro punto de vista mucha convicción. Ayer lo vimos, los mercados estaban cayendo nuevamente, pero lo que sí nos reconforta un poco es empezar a observar esas noticias de compras de oportunidad. Veremos si esto es suficiente para, digamos, mejorar los precios de las acciones en Colombia. Recuerden que la primera señal para estabilización de mercado es ese tipo de movimiento del día de ayer, que aunque con alta volatilidad, pues tenemos ya una recuperación rápida de los retrocesos. Ahora lo que necesitamos es que se reduzca la volatilidad, obviamente que no se vuelva a caer el mercado y ahora que la volatilidad se reduzca antes de recomendar nuevamente apuestas agresivas. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Edwin y con Raúl para el mercado colombiano, el informe Colombia. Daniel, buenos días. El martes el Tribunal de Arbitramiento encargado del caso relacionado a la concesionaria Ruta del Sol 2 tomó la decisión de ordenar el pago por parte del gobierno por un monto alrededor de los 211.000 millones de pesos a la concesionaria. De acuerdo con el tribunal, el total de gastos, costos e inversiones ejecutadas en el proyecto vial ascendieron a los 5.4 billones de pesos aproximadamente, de los cuales ya se han cancelado 5.2 billones, por lo que pues ordenó el pago de ese remanente, que son los 211.000 millones, que de los cuales 187.000 millones se encuentran actualmente en el patrimonio autónomo de la concesión, por lo que el restante estaría a cargo del presupuesto general de la Nación, que de acuerdo con la ministra de Transporte es mucho menos de lo que esperaba el gobierno. Además, cabe aclarar que aún no estaría claro cuánto sería el monto correspondiente que se le debería pagar a cada uno de los bancos. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con Raúl con las acciones locales. El Colcap en la jornada del día martes mostró una leve recuperación de la fuerte caída del día del lunes en línea con el comportamiento de las bolsas en el mundo y también impulsado por los resultados financieros de Bancolombia e ISA que superaron las expectativas del mercado. El día de hoy esperamos que el índice colombiano siga manteniendo este comportamiento. Por el lado de noticias, según el MSCI, no hay salida ni entrada de emisores colombianos en ninguno de los índices. El único país
que sufrirá un cambio es Chile con la salida de Coca-Cola en Bonor en el índice de Small Cap. Por otra parte, Grupo Grupo Energía Bogotá anunció en la jornada del día de hoy que ya se dio como tal la adjudicación del 100% de las acciones de Electrodunas. Cabe recordar que esta es una compañía de generación eléctrica en Perú y esto como tal podría seguir diversificando el portafolio del grupo en Perú. Por otro lado, según los resultados de Concreto, los consideramos como neutrales con sesgo positivo. Destacar por el lado de Concreto que los ingresos mostraron una reducción, esto por el debilitamiento y la desaceleración del sector inmobiliario local, donde se observó una caída en construcción y vivienda. Sin embargo, la compañía fue más eficiente, es decir, el costo de ventas se disminuyó en mayor proporción que los ingresos, lo que generó una expansión del margen operacional de alrededor de unos 30 puntos básicos. A su vez, mayores ingresos financieros hicieron que el margen EBITDA, el margen neto se expandiera del 7,3 al 13,7%, es decir, el grupo casi duplica su margen neto contra el 2T18 y su margen EBITDA también mantuvo un buen comportamiento del 12% al 25%. Como tal, desde el punto de vista de la utilidad neta mostró una expansión interesante. Sin embargo, nos mantenemos alertas al backlog desde la compañía, donde como tal nos observan importantes cambios. Por el lado desde el punto de vista técnico tenemos el ADR de Ecopetrol, el cual, teniendo en cuenta la caída del petróleo en la jornada del día de ayer, la especie vulneró alrededor de los $16,3. Eso es más o menos un equivalente a los 2.800 pesos. Afectado por el comportamiento de los precios del crudo. Esperamos que la acción colombiana recupere los 2.800 pesos en caso porque en caso de confirmar esa ruptura tendría un espacio adicional de una caída prolongada en Ecopetrol, niveles que no observamos desde inicios de 2017. Por el lado de resultados, la compañía reportará resultados el día lunes. Esperamos que sean neutrales, el cual el sesgo positivo dependerá de las eficiencias de la compañía y del comportamiento de la canasta de crudos. Como tal, por el lado del precio del petróleo a nivel comparativo anual, observamos como tal un mejor comportamiento, como tal el petróleo en dólares crece alrededor de un 7% contra el año pasado. Sin embargo, la ampliación de la canasta de crudo sigue siendo como tal nuestra principal preocupación para los resultados. Estaremos dando a conocer nuestras expectativas en el próximo comité o el día lunes. Por el lado de ISA, la especie mostró un rebote, destacar principalmente de ISA que esto se dio y se aproxima como tal al precio de venta estimado por EPM. Estimamos que el precio podría estar por encima de los 16.500 pesos, teniendo en cuenta como tal el promedio de los últimos 3 meses. Destacar de ISA que los resultados fueron positivos y no tan solo positivos, sino que ha mostrado una sobresaliencia en resultados, es decir, la compañía que ha mostrado como tal mayores resultados positivos a lo largo de los últimos trimestres y ha mantenido un buen comportamiento. Sin embargo, estimamos que el precio de la acción dependerá del precio de venta por parte de EPM, el cual se haría conocer en las próximas semanas. Eso fue todo el punto de vista accionario y los dejamos con dólar con Edwin. El peso colombiano el día martes se recupera luego de haber alcanzado un máximo histórico el día lunes. La tasa de cambio así cerró en 3.429 pesos por dólar, disminuyendo 0.77% con respecto a la jornada anterior, con un monto de negociación de alrededor de 1.176 millones de dólares. Este comportamiento se dio luego de los anuncios realizados por el Banco Central chino que nos comentaba Raúl y Daniel,
Técnicamente continuamos observando una tendencia al alza, luego de la explosión de volatilidad pareciera que la tendencia va a continuar hacia arriba. Sin embargo, unos mercados mucho más estables podrían favorecer las divisas emergentes, entre ellas la colombiana. Con respecto a renta fija local, ustedes tuvieron comportamientos mixtos dentro de la curva en pesos. Así los TES a 2024 se desvalorizaron y cerraron en 5.24%, mientras que los TES a 2028 tuvieron un comportamiento distinto, valorizándose y cerrando en 5.91%. En general, la curva de TES en pesos se desvalorizó 1.76 puntos básicos, mientras que la de TES en URs presentó valorizaciones de 2 básicos, en donde casi todas sus referencias tuvieron este comportamiento, luego de que tuviéramos el dato de publicación por parte del DANE de la inflación. Con respecto a deuda corporativa, se operaron alrededor de 17.500 millones a través de bolsa y 330.000 millones por registro, en donde lo más transado fue inflación con vencimientos a 2020, seguido de tasa fija al mismo plazo. En esta ocasión, los montos de negociación fueron muy similares, alrededor del 40%. Eso fue todo por el informe de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.